Saludos cordiales, estimados estudiantes. Estamos ya en la unidad 3, semana 1 de la asignatura de Ciencias Naturales. Durante esta unidad vamos a centrarnos en el desarrollo de la vida a través de la historia del planeta. Abarcaremos cómo los diferentes tipos de seres vivos han ido cambiando, han ido adaptándose con el transcurso de las eras geológicas. Nuestro objetivo, por lo tanto, es analizar la inteligencia previa solo a los primeros habitantes y las eras geológicas de la Tierra, descifrando el pasado evolutivo, comprendiendo el origen de los recursos cotidianos de nuestro hogar y preparando el terreno para lo que vamos a ver la siguiente unidad, que sería el movimiento de las placas tectónicas. Durante esta primera semana vamos a analizar dos eras geológicas, la era precámbrica y la era paleozoica. Precámbrica quiere decir antes de el periodo cámbrico. En esta era precámbrica vamos a ver cómo aparecen los primeros seres vivos, pero son más diminutos de lo que nosotros pensamos. Y en la era paleozoica vamos a ver cómo estos seres vivos empiezan a poblar poco a poco la Tierra, empezando en el mar y luego pasando a la Tierra. Si nosotros vemos la imagen, podemos visualizar como que existen dos estratos diferentes. En la parte inferior, la era más antigua, la era precámbrica, y luego después viene la era paleozoica. De hecho, esta imagen nos visualiza tal como ocurre en la realidad. Cuando los arqueólogos se acercan a una zona de excavación, mientras más van a excavar más profundo, están regresando más atrás en el tiempo. Esto se debe a que con el pasar de los miles de años empieza a quedarse en el fondo del pasado, porque vienen capas y capas de tierra que se comprimen gracias a la presión y el pasar de cientos de años. Es por eso que mientras más profundo está, más antiguo es. En la era precámbrica, nosotros vamos a visualizar a los primeros habitantes. Los primeros habitantes, de hecho, son muy primitivos y todavía podemos verlos en la actualidad. Las células procariotas. Como ustedes han de haber visto en ciclos pasados, las células procariotas se caracterizan porque no tienen un núcleo definido. Son células muy primitivas. No tienen unas funciones tan complejas. Aquí podemos ver ciertas bacterias, ciertos organismos unicelulares que no tienen funciones complejas. Con el pasar de los años, estos organismos primitivos, estas células procariotas, empezaron a especializarse y aquí se formaron las células eucariotas. Las células eucariotas se caracterizan porque ya poseen un núcleo definido y por lo tanto tienen ciertas características en sus organelos citoplasmáticos que les permiten crear funciones en concreto. Y gracias a eso es que estas células eucariotas empezaron a juntarse, a trabajar en equipo. Y de esta forma ya no son solamente células o organismos unicelulares, sino empiezan a formar seres pluricelulares con el pasar del tiempo. Los fósiles más antiguos del mundo son los estromatolitos, que son una especie de alfombras, como bloques de tierra, como cuando yo voy a comprar una baldosa y veo ahí un pedazo de bloque que está delgadito. De la misma manera, los estromatolitos son bloques como alfombras en los cuales se pueden visualizar bacterias petrificadas que tienen más de 3.500 millones de años. La era precámbrica da paso a ciertas características que nosotros todavía podemos ver en la actualidad. No todo lo que no vemos es malo o peligroso. Esas bacterias que a veces nosotros asociamos con los virus, que los virus sí se caracterizan por ser completamente malos, las bacterias no siempre son así. Hay ciertas bacterias que todavía son útiles en nuestra vida actual. Esas bacterias son herramientas que nosotros utilizamos para crear, por ejemplo, el yogur, para fermentar el queso o para ayudar a que el nitrógeno que se encuentra en el aire, en la atmósfera, se fije en el suelo, gracias a las bacterias nitrificantes que se encuentran en las raíces de las leguminosas como el frijol. Entonces, no todas estas bacterias que vivieron en el pasado cumplen un papel negativo, sino que todavía nos queda la evidencia cotidiana de que han cumplido ciertas actividades buenas y que nosotros poseemos la vida, la calidad de vida que tenemos en la actualidad, gracias a que estas bacterias también cumplen un papel positivo en nuestro planeta. Aquí viene una paradoja.
En algún momento, esas bacterias que empezaban a adaptarse no utilizaban el oxígeno para respirar. En algún momento, ese suelo, esa tierra primitiva, se caracterizaba porque no existía oxígeno, sino existía grandes cantidades de gas metano. Con el pasar del tiempo, empezó a aparecer el oxígeno en el planeta. Pero ese oxígeno era una especie de veneno para estos seres primitivos, ya que no estaban eh, capacitados para utilizarlo en su respiración. Pero aquellos que lograron sobrevivir a este aparecimiento del oxígeno son los que sobrevivieron y llegaron a la actualidad. Entonces tuvieron que adaptarse a una crisis y solamente los más aptos lograron evolucionar, cambiar, adaptarse a unas nuevas características. La siguiente era que vamos a ver es el Paleozoico. A esta se le conoce también como la adolescencia de la Tierra, ya que en un periodo relativamente corto de tiempo existieron grandes cambios, como vamos a visualizar. Dentro de una era tenemos periodos. Los periodos son em, tiempo más cortito que una era, que se caracterizan obviamente por ciertas particularidades, como por ejemplo el periodo cámbrico. Aquí aparecen los grupos de animales marinos con caparazón. Es lo que nosotros vamos a relacionar siempre. Algo bien característico de cada uno. La explosión de la vida en el océano. Aquí podemos ver, por ejemplo, los antepasados de las conchas. Esos animales que tienen un caparazón aparecieron aquí. Y eso es lo que todavía nos queda en la actualidad. Todavía no podemos visualizar animales complejos con un esqueleto óseo, con vértebras, si no son muy, muy primitivos. Solamente animales que tienen caparazón. En el ordovícico ya aparecen animales un poco más complejos con un sistema neuronal un poco más desarrollado, como serían los eh, familiares de los actuales calamares. Como además también vamos a encontrar arrecifes de coral que se empezaron a formar en este periodo. Y esos son los que nos han quedado hasta la fecha. Porque, por cierto, los calamares, perdón, los corales no son plantitas, sino son una estructura más similar a los animales que a las plantas. Y hablando de plantas, vamos a ver el periodo silúrico. Este se caracteriza porque aquí estas plantas acuáticas empiezan a salir de la tierra, empiezan a salir del mar y empiezan a migrar a la tierra. Entonces lo que nos queda a nosotros es la primera vez que los continentes, que el megacontinente conocido como Pangea, empezó a pintar de color verde, gracias a que las plantitas que estaban en el mar pudieron adaptarse a sitios sin tanta cantidad de agua. Y en el mar también siguieron desarrollándose los animales. Aquí ya empezaron a aparecer los primeros peces con mandíbulas, con una estructura ósea que hasta el día de hoy, y eso vamos a ver en los fósiles, se puede destacar bastante. Y hablando de los peces, tenemos que mencionar el periodo devónico. Aquí es también conocida como la edad de los peces, porque los peces dominan todo el océano. Todo el bloque enorme de mar es dominado por una variedad inmensa de peces. Tanta es la variedad que algunos ya necesitan más espacio y empiezan a acercarse a la zona terrestre, al megacontinente. Y aquí podemos nosotros mencionar que algunos empiezan a migrar, formándose así los primeros anfibios. Anfibios son aquellos animales que tienen la capacidad de sobrevivir una etapa en el agua y otra etapa en la tierra. Como ya algunas especies empezaron a acercarse a las costas, bueno, a las costas terrestres, algunos animales empezaron a llevar estas semillitas por ahí, empezaron a esparcir cada vez más la vida vegetal. Es por eso que el carbonífero es el más destacable de estos periodos, ya que aquí aparecen enormes bosques de plantas. Específicamente vamos a destacar a los helechos. Los helechos no como los conocemos en la actualidad, pequeñitos, sino unos bosques de helechos gigantes.
Estos helechos, que se formaron en enorme cantidad en esta etapa, con el pasar de los años, darán vida a lo que sería en la actualidad el carbono sólido que conocemos o que utilizamos nosotros para las parrilladas, por ejemplo, para hacer los asados. Son restos petrificados de estos bosques gigantes. Estos animalitos que en algún momento llegaron a perecer, como igual dominaron todo el océano en grandes cantidades, llegarán también a formar la vida marina, el petróleo que nosotros conocemos. Y el petróleo se forma gracias a que ha existido una gran presión durante miles de años para que éste empiece a transformar los restos de los peces y los restos de las plantas en el petróleo y el carbono que usamos el día de hoy. Y por último, vamos a mencionar el periodo pérmico. Los continentes se unen en un solo bloque. A este megacontinente se le conoce como Pangea. Y aquí vamos a terminar esta era con una gran extinción, que acabó aproximadamente con el 90% de la vida marina. Nos enseña que la Tierra es dinámica y siempre está en movimiento. Entonces, como para recapitular un poco, esos inmensos helechos gigantes que capturaron la energía del Sol durante años, al morir quedaron enterrados bajo inmensa presión geológica y esa energía se quedó atrapada bajo capas de tierra, que conforme el pasar de miles de años más la presión, se transformaron esa energía solar, ahora sí, en una bóveda subterránea de carbono y de petróleo. Para finalizar esta parte, el cierre del Paleozoico. Esta era terminó con todos los continentes unidos en un solo megacontinente conocido como Pangea. Aquí nosotros podemos ver en este bloque donde se encuentra actualmente América del Sur. El mundo que pisamos no es estático, todo pasa, todo se transforma. Las grandes crisis nos enseñan que la Tierra siempre tiene la capacidad de reiniciarse, adaptarse y florecer de nuevo. Hemos obtenido entonces ciertos aspectos importantes. Lo más pequeño se construyó las bases. Las bacterias del pasado son creadoras de lo que nosotros utilizamos en la actualidad como el yogur, el queso o fijando nitrógeno para el suelo. La resiliencia, la capacidad de adaptarse frente a situaciones extremas, como la aparición de oxígeno. No destruyó toda la vida, sino que ciertos organismos se adaptaron, evolucionaron, cambiaron. Y lo que nos queda también es que nuestro confort moderno, el gas, la gasolina, es el regalo de los bosques prehistóricos. Somos los custodios de una bóveda de recursos limitados. No es ilimitado este recurso. Y para poderlo formar, como ustedes ven, se necesitaron miles de años. Lo que nos toca ahora sí es realizar nuestra actividad, iniciar con nuestra tarea. Para la tarea de esta semana, ustedes tienen un crucigrama. El crucigrama estará habilitado desde el 6 hasta el 12 de abril. Esta actividad tiene dos intentos. Ustedes en cada intento les saldrán palabritas aleatorias de lo que hemos visto en esta clase, de lo que está en la guía de contenidos. Tengan en cuenta, eso sí, que verificar las faltas de ortografía y las tildes, ya que el sistema automáticamente va rebajando puntajes si no está bien escrito el término. Por ejemplo, ahí les dice fósiles antiguos que parecen alfombras de bacterias petrificadas. Ya hablamos, salió este término en específico. Entonces ustedes revisen la cantidad de letras tiene que caber y llenen. Una vez que ustedes pongan fin del crucigrama, automáticamente les sale el segundo intento de manera inmediata, por lo cual se les recomienda realizarlo con la ayuda de la guía de contenidos al lado, que son dos hojitas para que ustedes puedan revisarla. Cualquier duda, estamos hablando en clase.